Esta historia comienza narrándonos cómo todo inició después de la aprobación de la Ley de Prohibición del Castigo Físico en el 2011, ya que se volvió mucho más difícil para los profesores ejercer su profesión, pues no tenían los medios para restringir las acciones de los estudiantes que violaban la autoridad escolar. El narrador cuenta que los estudiantes eran listos y sabían usar la ley a su favor, mientras de fondo se nos muestra cómo un profesor está en un jurado gritando que no ha tocado ni un solo pelo de ese estudiante. Para rematar, de 1.126 profesores encuestados, apenas el 0.7% cree que es más fácil. Todo esto culminó con el asesinato de un profesor a causa de su alumno, lo cual le demostró a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Educación el colapso del sistema educativo. Debido a esto, una estrella del entretenimiento señaló el problema de la educación y provocó que la población tome conciencia. Esto dio paso a la aprobación de enmienda a la Ley de Protección de los Derechos Educativos. Luego de un salto del tiempo de 2 años, nos vamos a un complejo hotelero, donde se ve a una mujer y a un chico saliendo de uno de los edificios, mientras este chico revisa su celular y dice que va a ir a la escuela. Pero en eso algo llama su atención, y de repente es una persona cayendo de un edificio, lo cual los termina sorprendiendo a ambos. En eso se nos revela que era un estudiante de segundo grado llamado Park Dak-seo, quien se acaba de suicidar. En eso se vuelve a enfocar al chico llamado Park Byung-soo, quien nos dice que nunca había hablado con él, pero que sabía que sufría de bullying, y lo llamaban Geonda, lo cual significa extorsión, y explica perfectamente la causa de su suicidio. Sin embargo, el chico no está triste, todo lo contrario, él estaba sonriendo. Así que se pregunta si acaso él es un psicópata. Luego pasamos a la escuela, donde un grupo de bravucones lo están golpeando, mientras usa un sonómetro para medir qué tan alto es su grito. En eso, otro bravucón dice que es su turno, y procede a darle un pellizco en la pierna, lo cual provoca que llegue a 100 decibeles, mientras estos tres especiales se comienzan a reír, y le dicen que ha roto un récord mundial. Así que el que dio el pellizco le pide que le pague la apuesta al que dio el golpe, pero este último dice que lo harán de nuevo, ya que eso fue trampa. Luego se procede a golpear a Byung-soo, diciéndole que grite más fuerte, y en eso se revela que el que se suicidó era el más bulliado. Sin embargo, Byung-soo era el siguiente en la lista, y, aunque ciertamente él lo denunció, el profesor prometió que lo resolvería, pero al final simplemente dio una charla diciendo que deben llevarse bien entre los compañeros y que él seguirá revisando, pero como fue el primer aviso, no los va a penalizar. A lo cual el bravucón responde que lo dejará de hacer, mas todos sabemos que la verdad no es una mierda, pues eso llamado la atención realmente no hizo nada más que aumentar el bullying que recibía. Byung-soo no entendía el por qué no actuó, pero después escuchó hablando a los docentes de cómo no tienen otra opción, pues incluso cuando un padre le gritó a un niño por molestarlo, esos perjudicaron al padre, matando su imagen y ellos se terminaron librando. Así que ellos se preguntan, ¿dónde están los profesores de estos días? En eso aparece el típico profesor que solo lo es por la plata, quien les dice que eso es bueno, pues desde que se aprobó la ley, prácticamente les dijeron que no enseñaran nada de la vida y simplemente se limitaran a los estudios, pues aun si intentaran algo, no cambiará nada. Recordemos que todo eso lo está escuchando Byung-soo, quien se termina enterando de por qué los profesores no harán nada y que esperan que ellos resuelvan sus problemas solos. Todo eso mientras golpea su cabeza con la máquina expendedora. Y con cara de haber perdido la fe, piensa que lo del profesor en la clase fue simplemente dar el mensaje de que los profesores no se preocupan por los estudiantes, así que solo le queda ir a otra escuela o aguantar 3 años más. Pero algo pareció cambiar, pues la policía había vuelto, lo cual terminó asustando a varios estudiantes, ya que eso no es algo común. En eso se nos muestra al chico feliz, ya que creía que la policía investigaría más el caso del suicidio, así que revelarían todo y todos irían a la cárcel. Mas nada de eso pasó, y con clara muestra de decepción, escucha cómo los policías concluyeron que se suicidó por estrés académico. En eso, los bravucones dicen que se asustaron, pues investigarían a todos los de segundo. Sin embargo, los profesores habían ordenado a todos los estudiantes que no dijeran absolutamente nada. En eso, Byung-soo, quien estaba siendo usado como silla, se cae de la sorpresa y de la decepción, lo cual provoca que el bravucón se caiga y se enoje aún más, así que lo termina pateando, mientras le recrimina por no aguantar y haberse sentido poderoso mientras la policía estaba ahí. Todo eso hizo que Byung-soo se alarmase e intentara suicidarse, ya que piensa que nada cambiará, pero si él comete ese acto, el honor de la escuela caerá, y él obtendrá la paz que tanto anhela. Pero antes de que se lanzase, alguien le dice que se detenga, y aquí al fin se nos muestra el prota, quien le dice que no se suicide frente a alguien más, pero luego le pregunta si el ambiente escolar es tan feroz.
En eso Byung le pregunta si es un profesor, y nuestro prota le dice que es difícil de explicar, así que mejor solo debe observar. Más detiene la conversación para preguntarle sobre el actual de los profesores, ya que él puede ver perfectamente cómo están fumando y haciendo bullying, pero los docentes no hacen nada. Comentario que confunde a Byung, lo cual no le dura mucho, ya que inmediatamente el prota baja y le dice que lo va a solucionar mañana, así que le pide por favor que lo guíe con el director, mientras le da una hermosa sonrisa. En eso pasamos a un Byung preocupado, que está haciendo de guía al prota, quien le pregunta el por qué se iba a suicidar. A eso procede a decir varias razones del por qué podría ser, para después decir que si acaso no podía resolverlo en los 3 años. Pero no importa, pues él le dará varias lecciones a esos chicos. Ese comentario enoja a Byung, quien le dice que él dice eso porque no sabe nada, pues él lo ha pensado, pero no puede hacer nada, ya que nadie lo ayuda, así que no hay forma alguna de que él pueda aguantar. En eso aparece el bully, quien corriendo hacia donde él le pega un rodillazo en la nuca, para luego reclamarle por tardar tanto en llevarle su comida. Ahí se da cuenta de que ni siquiera lo ha comprado y le pega por no haberlo hecho. Y mientras le sigue amenazando y recriminando, el prota observa con una cara sombría. Luego le agarra el cabello y le da tremenda galleta que lo manda al otro lado del pasillo. En eso, Byung le dice profesor al prota, lo cual escucha el bully y le pregunta si acaso él es un profesor, a lo cual el prota responde que es un extraño. Más es difícil de explicar. El bully, creyéndose listo, sonríe y le dice que si él es profesor no puede golpearlo, así que lo reta a volverlo a hacer, mientras le dice que va a hacerlo viral por internet. Pero el prota, que está más loco que una cabra, le dice que no hay problema y le pega tremenda galleta, mientras le agarra del plushie para que no salga volando otra vez. Y mientras el chico lo amenaza con su hermano mayor, el prota le sigue dando galletas sin parar y le dice que es genial, pues se hará famoso en internet, y procede a darle 3 galletas más mientras comienza a posar. Eso emociona a los estudiantes, quienes comienzan a grabar, y en eso llega el profesor de mierda, preguntando que qué está pasando. Distracción que aprovecha el bullying para intentar golpear al prota, pero este último lo termina esquivando, y mientras lo mira como si fuese basura, simplemente hace que se caiga con el pie, y el bullying se queda con cara de no entender nada antes de caer, para que cuando caiga intente escapar, pero el prota le cierra la puerta en el cuello para luego sacar una vara y le comienza a dar nalgadas, mientras el bully grita y los demás estudiantes se asustan. Luego el prota abre la puerta y se ve al bullying desmayado. En eso el prota les dice que aprenda a controlar sus manos, pero llega el subdirector, que comienza a gritar y decirle que quién es él para hacer eso, pues ese es un estudiante de su escuela. A eso el prota le responde que si acaso no recibió una orden, pero viendo la duda del subdirector, el prota le dice que quería evaluar de manera silenciosa, pero que ya no hay de otra. Luego le pegándole su carnet que revela que es de la Oficina de Protección de los Derechos Educativos, pero el subdirector ni siquiera sabe qué es eso, así que el prota le responde que si no conoce el caso del profesor que mataron hace 2 años. Luego le comenta sobre la enmienda que se creó bajo el Ministerio de Educación. Finalmente le dice que eso se usará mañana, y comienza a narrar el cómo esto se impondrá en las escuelas podridas, donde los profesores titulares ignoran sus deberes, profesores como ellos, que enteraron el caso del niño que se suicidó. Y con claro enojo continúa diciendo que su departamento brinda orientación especial a los estudiantes de escuela que son basura. Eso no le gusta a su director, quien le dice que ellos no cerraron el caso, sino que lo están investigando, pero el prota, que no se deja engañar, le dice que eso lo averiguará él, para después decir que lo que pasó es importante, y con la vara lanza un golpe sobre la cabeza del subdirector y le lleva varios pelos, acto que asusta al subdirector, que justo escucha al prota, quien le dice que su departamento no tiene restricción en la forma de enseñar, mientras le tira una sonrisa y mirada psicópata, para luego decir que con la autoridad legítima del gobierno va a enseñar en esta escuela. Luego pasamos a la oficina del director, donde el prota está bien chill viendo el video donde golpea al bravucón. En eso, el director y subdirector le dicen que su escuela no presenta ningún problema y que incluso fueron calificados como excelentes hace 3 años por el representante del actual partido gobernante, aparte de haber egresados excepcionales. Así que le piden que le hable bien de ellos al ministerio y nervioso le dan una pequeña contribución para motivarlo. Pero el prota, dándole una patada a la mesa, le dicen que se han confundido, pues él pertenece al ministerio, pero no tiene autoridad para medir lo académico. Y mientras se va, les dice que paren con eso, mientras les dice desvergonzados. En eso muestran los viejos mostrándole el dedo grosero, pero cuando el prota se voltea, se espanta y lo bajan. Luego el prota les pregunta el grado y clase al que pertenece el estudiante que se suscribió de la vida. Nos dirigimos a segundo grado, quinta clase, donde vemos a Hak Jae obligando a Byung-Soo a consumir alcohol, para luego golpearlo por haberlo escupido, y le pregunta si ni siquiera puede beber un poco.
Pero un chico acostado llamado Ryu le dice que se detenga y que haga que Byung limpie el desorden. En eso, Hak-jae le hace caso y le dice que parece que aún no se le va la resaca, pero si los profesores comentan que huele alcohol, le echarán la culpa a Byung. Más, Ryu le dice que no le importa si lo atrapan, a lo cual Hak-jae responde que tiene razón, pues el profesor es demasiado cobarde como para castigar al hijo de un legislador. En eso pasamos con unas chicas que se están riendo de la paliza que le dio el prota al otro bullying, pero antes de que sigan charlando, llega el prota, quien riendo saluda a todos, a lo cual le preguntan que quién es él, y el prota le responde diciéndole que si acaso no lo avisaron. Más no da muchas vueltas, les dice que el antiguo profesor agarró una gripe, así que él lo va a sustituir, y dice que su nombre es Na Hwa-jin. Esto lo acompaña afirmando que es su primera vez dando clases, mientras los estudiantes se notan aburridos y egocéntricos, pensando que lo podrán controlar fácil. En eso comienzan a discutir entre ellos, ignorándolo completamente, a lo cual el prota, mostrando una sonrisa, prosigue con el pase de lista, y menciona a varios random, a Hak-jae, a Ryu, y luego con cara seria menciona el nombre del que se suicidó, lo cual sorprende a todos, pero el prota lo ignora y fingiendo ignorancia, sigue llamándolo a la vez que menciona que no ve ningún asiento vacío, a lo cual Hak-jae le responde que él ya se fue, pues era muy estúpido y se suicidó por el estrés académico. Luego remata diciéndole que él debió haber investigado antes de ir. A ese comentario, el prota responde con una sonrisa y le dice que ya ve, y le da gracias por decirlo. Luego prosigue mencionando a Byung, notando que está en un estado anómalo, así que le pregunta por qué su cara está así, y si acaso él está enfermo. En eso nota el olor a alcohol. Más, antes de que diga algo, Hak-jae grita que él había estado bebiendo, y menciona que tiene tanto estrés que bebe, y que él lo vio. Más, el prota, que no deja que nadie se la cuele, se acerca a él, y le dice que él también huele, y si acaso estaban bebiendo juntos. A eso, Hak-jae le mete la excusa de que es por estar cerca, pero el prota le dice que su olor es un tanto diferente, y que él cree que se emborrachó ayer y aún tiene resaca, deducción que sorprende a Hak-jae, pero el prota continúa y le pregunta si acaso ellos emborracharon a Byung para escapar del castigo. Esto alteró a Hak-jae, quien le grita que deje de imaginarse locuras, lo cual el prota acepta, pero con cara de que no estará estupideces, le pregunta si acaso mató a Park Dak-seok, lo cual asusta a Hak-jae y le grita que a quién dice que él mató, pero el prota cansado de juegos le cierra la boca, de manera muy literal, y lo arrastra por la clase, diciéndole que quería estar tranquilo, pero que ellos no cooperan, y termina lanzándolo contra una pared. Esto deja llorando a Hak-jae, quien ahora tiene boca de pato, más el prota que inmediatamente llama directamente al presidente de la clase y le pide que lleve a Byung a la enfermería para que pueda dormir ahí. Luego nos explica que ha visto tres culturas diferentes en la escuela, los que se ganan a los profesores con conocimiento, los que intimidan a toda la escuela y, en realidad un golpe a Hak-jae, menciona la tercera cultura, y es aquellos profesores que permiten el acoso a los estudiantes. Después vuelve a presentarse, diciendo que pertenece a la OPDE, la cual depende directamente del Ministerio de Educación, y repitiendo su nombre afirma su cargo como supervisor de campo. Finalmente les dice que todos ellos tienen mala suerte, pues fueron los elegidos para hacer la primera investigación. Luego les dice que vean su departamento como la verdadera educación legal en las escuelas. Después nos muestran los comentarios del video que subieron del profesor, donde vemos que todos son como nosotros, queriendo pertenecer a la OPDE, pero ni modo, no todos podemos. Así volvemos con el profesor, que dice que, en pocas palabras, la OPDE es la consecuencia de sus actos. Dicho esto, él los manda a callar y a bajar la cabeza, para luego decirle el por qué hacen tanto ruido cuando él está pasando la asistencia. Después, señalando a Hak-jae, le dice que todos tienen hasta 3 para dirigirse a sus asientos originales, o terminarán igual que él. Todos se paran, pero Ryu les dice que se sienten, pues no tienen que hacerle caso al profesor. A eso, el prota le pregunta que si acaso quieren que termine de contar, lo que hace que Ryu vuelva a decirles que se sienten, y luego le grita que se sienten imbéciles, acto que obedecen todos los estudiantes. Luego Ryu le pregunta al prota que qué piensa hacer en esa situación, pues en el salón hay muchos alumnos, mientras él es solo uno. En eso, el prota revisa su expediente y mirándolo serio le dice que pase adelante, a lo cual Ryu le responde que si él odia esa situación. A esto, el prota sonriendo le pregunta que si no será peor si él se dirige hacia donde él, pero Ryu no se intimida y le dice que vaya. En eso, el prota sonríe y le dice que lo intentarán, así que mientras se dirige hacia donde está Ryu, ambos se miran fijamente, mas el prota le pasa por el lado, abre la puerta de una patada y les pregunta al director y subdirector que qué creen que están haciendo ahí. A eso, el director, con muestra de preocupación, le dice que solo querían ver el tipo de educación que él estaría brindando.
para luego acercarse y decirle que Ryu es el hijo del tercer congresista y que, al escuchar eso, el ministerio no permitiría algo en su contra. En eso se ve a Ryu salir del aula con cara egocéntrica, mientras el director sigue diciéndole al prota idioteces como que él ya no podrá actuar en esa situación, a lo cual el prota le responde con un claro sarcasmo, diciendo que casi comete un error, pues cómo él podrá actuar ante Ryu si eso podría molestar al congresista, y eso puede ofender al ministro, lo cual llevaría a que lo despidan, así que muchas gracias por evitar que él cometa ese error. Y mientras vemos que ni el director ni Ryu saben lo que es sarcasmo, el prota le agarra la cara a Ryu y le dice al director que no entiende cómo él puede estar ignorando sus deberes y haciendo mierda a las espaldas. Y, mientras Ryu pide que lo suelten, el prota le canta sus verdades al director, pues en vez de poner orden, da como mocoso trata a los profesores como niños, lo cual hace que los demás estudiantes los vean así. Todo esto creando una disociación, siendo esa la razón por la que la escuela necesita su educación, y después de levantar a Ryu, lo lanza al piso, para después decir con cara de maníaco que para arreglar la escuela el director también necesita su educación, así que le pide al subdirector que reúna a todo el personal, pues él le haría un anuncio, y se muestra a Ryu enojado. En eso pasamos al gimnasio, donde el prota explica que con solo un día recorriendo encontró varios problemas y les pide su ayuda a los profesores, ya que él no puede hacerlo solo, y les señala que ellos tendrán los mismos privilegios que él, siendo que él será responsable de cualquier imprevisto, para después abrir unos casilleros que sorprenden a los maestros, pues él les pide que elijan las que más les guste, mientras se nos revela que en el casillero hay reglas de metal, pates de béisbol, palos de billar, entre otros artilugios para educar a la antigua. En eso, una maestra asustada le pregunta si les pide que usen el castigo corporal, para proseguir diciendo que es cruel por los derechos humanos, y bla 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 bla. Pero otro maestro toma la iniciativa y diciendo que así son las cosas, agarra un palo de billar, mientras nos muestra cómo él lo ve como lo más magnífico que ha presenciado en mucho tiempo, y mientras sonríe, dice que este es el resurgimiento de la educación. A eso pasamos a más maestros que andan escogiendo las armas contra la ignorancia, e incluso vemos cómo una está calificando el material con la que hicieron el palo de billar. Habiendo pasado una semana, podemos ver cómo todo ha cambiado, pues mientras nos muestran a Byung sorprendido, vemos como un maestro le está dando tremendo golpe a un alumno con un palo de billar, mientras le dice que si acaso se cree un gángster, y podemos apreciar cómo hay otros dos que están súper asustados y uno que ya está llorando mientras agarra el trasero, pues a él le dieron primero, y nos dicen que desde ese momento ha revivido la educación. En eso vamos a un maestro con sonrisa psicópata, mientras nos narran que los profesores con más de 40 años lo tomaron como competencia, y podemos ver cómo los bates son de aluminio o metal, y tienen a los estudiantes haciendo plancha, mientras que otros lo mandaban a cantar mientras cargaban troncos en sus hombros. Y, aunque ciertamente hay estudiantes que no se comportan e incluso atacan a los maestros, para esos casos está el prota, quien los rodea con su brazo y les dicen que irán a un lugar tranquilo para hablar de su futuro, siendo ese lindo lugar la sala de consultas especiales, donde, aunque no sabemos qué pasa, vemos que los estudiantes más rebeldes salen totalmente reformados, y mientras el prota les dice que piensen bien en lo que han hablado, ellos salen con cara de haber visto al mismísimo diablo, siendo tanta que ellos incluso se arrodillan ante los profesores que atacaron antes. Luego pasamos a una maestra que hace el típico jalón de oreja por haberse dormido, mientras en el fondo vemos a Ryu, quien odia este nuevo sistema, y se reúne con su grupo de matones para quejarse entre todos. A lo que Hak-Jae le pregunta si no planea llamar a su padre o al menos filtrar las escenas de violencia, pero Ryu le dice que se calle y le explica que el asistente de su padre dijo que es el primer caso y ellos no están jugando a ser poderosos, sino que todo está pensado e incluso al ser consecuencia de una enmienda, su padre no puede intervenir, aparte de que las opiniones van a favor de golpearlo, así que no tienen más opción. En eso le gritan que si se va a dejar que lo traten así, lo cual Ryu le dice que no pasará. En eso vemos a un estudiante subir y preguntándole que si acaso lo llamaron, mientras Ryu sonríe y dice que solo estaba esperando. Luego vamos con Byung, quien estaba comiendo y es interrumpido por el prota, quien le pregunta si sigue llorando, a lo cual él responde que no, y le pregunta si fue gracias a él, lo cual el prota responde sonriendo. Luego se sientan y el prota le pregunta sobre qué piensa ahora de si vale la pena ir a la escuela, lo cual es respondido afirmativamente, pero este continúa diciendo que durará poco, pues cuando el prota se vaya, todo volverá a la normalidad, lo cual es respondido por un golpe en la espalda dado por el prota, quien después le dice que es demasiado pesimista y afirma que él no es un idiota, así que solo debe esperar y mirar.
En eso llega el estudiante que había ido a la azotea, quien se encuentra bastante golpeado, y le pide ayuda al prota, pues cree que podría morir si sigue así. Así que el prota se para y le dice que lo siga y le vaya contando lo que sucedió. En ese momento se nos revela el plan de Ryu, y es que el chico apuñale al prota. En eso vemos al chico mirando al prota asustado, mientras el prota lo devuelve la mirada de claro enojo. Luego le agarra el brazo y lo tuerce, mientras le pregunta que qué le pasa, pues si va a apuñalar a alguien, mínimo debería hacerlo bien, pero ni siquiera ha superado 1 centímetro. En eso lo lanza a la pared, y nos damos cuenta que es la sala de consultas especiales. Luego el prota le pide que se siente, mientras él se va quitando la camisa y nos muestra que no solo está mamado, sino que tiene muchas cicatrices, las cuales sorprenden al estudiante. Pero el prota no le da mente, sino que simplemente le pasa un espejo y le dice que le ayude a ver la herida, para luego proceder a hacerse una sutura. Mientras le pregunta que quién lo mandó a hacer eso. Más, antes de que lo responda, el prota le dice que ella lo sabe, pero simplemente necesita que él diga el nombre. Sin embargo, el estudiante dice que nadie se lo ordenó. Más, el prota clava un cuchillo entre sus dedos y le dice que podría ir a la cárcel por intento de asesinato, y le pregunta si Ryu es más aterrador que ir a la cárcel. Luego le dice que si acaso él quiere ver quién más da más miedo, si los perros que lo mandaron a eso o él. Pero ya que el estudiante no decía nada, el prota dice que está bien y que pague por ello, pues incluso cuando le dan una oportunidad, lo deja pasar y le tira muchos comentarios que se podrían resumir en que le pongan una falda a la niña. Comentarios que hacen enojar al chico, quien le dice que realmente podría morir, pues el que se suicidó también se revelaba y solo por eso miren cómo acabó. Luego nos cuentan un poco de cómo Daiseo y Ryu estaban en actividades muy diferentes y nunca se topaban, pero todo cambió cuando Ryu quiso tenderle una trampa a una maestra, y cuando le iba a golpear, Daiseo lo golpeó primero y le reclamó por su actuada. A partir de ahí, Ryu lo comenzó a hacer la vida imposible, haciendo que todos los demás le intimiden, pero no acabó con eso, pues Ryu hizo que el padre de Daiseo no pudiera conseguir trabajo, lo cual quebró a la familia. Aún así, Dae-seok no se rendía y le preguntaba hasta cuándo planeaba seguir con eso, lo cual responde Ryu, diciendo que hasta que se muera. Para rematar, los policías y profesores se vieron intimidados y no hicieron nada. En eso volvemos al presente, donde el chico le dice que Ryu es como un demonio, causó la muerte de alguien y ni lo castigaron, así que él no puede pasar lo mismo que Dae-seok. Luego de decir eso, él levanta la cabeza buscando consuelo, pero ve que el protas está en el séptimo sueño, quien se despierta con cara de no saber ni dónde está. Así que le pregunta si terminó de hablar y que por qué tiene tanto miedo a esa escuela. El estudiante, súper irritado, le dice que no es solo la escuela, y si acaso no escuchó lo que dijo, o es que simplemente finge no hacerlo porque tiene miedo de no poder manejar a Ryu. Más, esas quejas son calladas por el prota, quien le muestra un video y le pregunta si acaso eso no funcionará. Luego pasamos con el grupo de Ryu, quien está en la azotea, donde están sorprendidos porque no ven ni a la policía ni a una ambulancia, y se preguntan si es que acaso el estudiante no lo habrá hecho, a lo que Ryu responde que no esperaba nada, así que tiene preparado 2 o 3 más para mañana. Más, esa charla es detenida por el prota, quien lo señala diciendo que están ignorando la ley escolar. En eso, el grupo de Ryu se pregunta si el chico quiere morir como Daiseo, ya que había traído al profesor. Pero el chico, que para ese momento ya no tiene miedo, y que incluso está siendo citado por el prota, quien le dice que haga como le enseñó, se dirige a donde Ryu y le da tremendo golpe ascendente, el cual lo deja en el piso, y mientras los otros van para golpearlo, el prota los agarra a los dos y los lanza al piso. En eso, Ryu le dice que lo matará, pero el chico le dice que ya no tendrá poder, pues están hundidos en la mierda. Luego le enseña el video de su padre siendo excomulgado por un caso de acoso sexual y soborno, lo cual asusta a Ryu, pues ha entendido que cagó, mientras que el prota lo mira sonriendo. Ahí volvemos varios días atrás, donde vemos como el prota le dicen que su objetivo es Ryu, a lo que el prota le dice que si acaso no se meterá en problemas por eso, pero su jefe le dice que no moleste y que simplemente haga su trabajo, pues él se va a encargar del legislador. En eso volvemos al presente, donde Ryu está negando eso y dice que es imposible, pero antes de que siga hablando, Hack Yai se le acerca y con cara amenazante le pregunta si entiende lo que eso significa. Pero antes de ver cómo le dan una paliza, nos cuentan que en su casa Ryu era tratado como basura y lo golpeaban por ser gay, y aunque su madre intentaba defenderlo, el padre no le hacía caso y la acusaba a ella por haberlo criado mal. Sin embargo, fuera de casa lo trataban bastante bien, ya que a exterior de un aislador, la mayoría se cegaba por el poder de su padre, y por eso comenzó a hacer lo que quiso, ya que se dio cuenta de que no tendría consecuencias. A su vez, acababa con la gente que le llevaba la contraria, pues su mayor placer era verlos llorar y retorcerse. Más hubo un problema, pues uno de los que él jodía se suicidó, lo cual lo asustó bastante, ya que se involucró la policía, y si su padre se enteraba lo haría mierda.
pero al ver cómo no recibía castigo por ser hijo de un legislador, se sintió como un rey. Ahí volvemos al presente, donde vemos cómo sus antiguos camaradas le hacen bullying y le dicen que sin su padre él no es nada. Pero Ryu, enojado, les dice que cuando todo se resuelva, él los matará. Sin embargo, ellos no le hacen caso y simplemente se van. En lo que sale el prota diciendo que los niños hacen demasiado ruido y ya aún no pueden ni siquiera cagar tranquilo. A lo que Ryu, enojado, le pregunta el por qué no hace nada si lo están acosando, ya que él ayuda a todo el mundo menos a él. Lo cual es respondido por el prota, diciéndole que ella se va, así que no es su trabajo. Además, le dice que cuando él se vaya, el castigo corporal acabará. Y pasamos a Byung, que nos dice que cuando el prota se vaya, volverá a la cultura de la escuela. En eso vemos que el nuevo Geonta es Ryu, quien es recibido con una patada voladora. Y dado que lo mira mal, el chico le pregunta el por qué lo mira así, si él mismo había dicho que los Geonta no deben ser tratados como superiores, y luego procede a robarle la sudadera que lleva puesta. Ahí Byung entiende que el objetivo fue cambiado a Ryu, pero no acabó ahí, pues vemos al padre de Ryu pegándole, diciéndole que todo es su culpa, mientras señala la televisión donde están impartiendo la noticia del video filtrado donde él estaba atacando a la maestra, siendo que esto era encubierto por la autoridad de su padre. Así que, aún más enojado, el padre levanta un palo de golf y lo vuelve a pegar. Ya en la noche, Ryu piensa en matar y se dirige a la escuela con galones de gasolina, mientras piensa que nadie lo molesta sin tener consecuencias, así que planea quemarlos a todos mañana. Pero no llega lejos, pues el prota lo detiene con una patada, y les dice que él aún no ha entendido qué está haciendo mal, y mientras se prende un cigarrillo, le dice que ahora sí comienza la verdadera educación. En eso Ryu le pregunta que qué él hace ahí, pero ignora eso y le grita que cómo prende fuego habiendo gasolina, pero el prota, asustándole el encendedor, le dice que si acaso no lo tiró para eso, y vemos cómo prende fuego a la gasolina. Fuego que sigue el rastro de gasolina que llega directo a donde Ryu, quien se encuentra súper asustado, e intenta huir, pero resbala, y mientras siente que va a morir, le pide ayuda al prota y le dice que por favor lo ayude, que él está equivocado, que hizo algo muy malo, pero que por favor lo salve. En eso el prota apaga el fuego con un extintor y le dice que no olvidará esa lección hasta que muera. El fuego es más lento que el actuar de una persona. Luego comienza a explicar que él piensa que la educación no solo puede ser hablada, sino que el cuerpo debe sentirlo y pone de ejemplo lo de que ahora él sabe que el fuego es más lento de lo que él creía. En eso lo toma de Ploche y le dice que él debe aprender de manera dolorosa que la vida de una persona se puede volver un infierno por un mero capricho, así explicándole que lo que él le ha hecho vivir lo hizo con el objetivo de buscar la verdadera educación. Luego lo suelta y le dice que no importa, pues aunque él asume la responsabilidad, Dae-seok no volverá a la vida, así que le pide que lleve esa carga para siempre, y se va mientras deja a Ryu llorando. Al día siguiente, el prota salió en la noticia revelando su identidad y las evidencias del crimen realizado por Ryu, lo cual conllevó a que Ryu y su grupo sean arrestados, mientras que el padre de Ryu fue oficialmente expulsado del Congreso, y él terminó renunciando a su cargo. Todo esto causó que el método educativo de prota se hiciese conocido en el país completo, lo cual hizo que sea muy criticado por los medios de comunicación. En lo que se nos presenta a Byung-soo, quien viendo la noticia se pregunta si el prota estará bien, pero pasamos a un carro, donde se encuentra el jefe del prota, el cual le dice a su asistente que no hará guiones, simplemente entrará por la puerta principal, ya que él ha sobrevivido a situaciones mucho más difíciles que esa. Pero en eso el carro frena en seco, pues el padre de Ryu se paró frente al carro, así que Kang-seok sale del auto y el padre de Ryu le pregunta si él fue el que filtró sus escándalos, mientras le recrimina ya que son del mismo partido, casi familia, pero es más, desde la universidad eran como hermanos y le gritan alarmado que qué le está haciendo mal. Después, Kang le dice varias cosas, pero lo importante es que él debió haber criado bien a su hijo, y se nos revela que él es el expresidente del partido gobernante y ahora es el ministro de Educación. Tiene 60 años, de los cuales 27 son en la política, donde maneja la idea de no mantener las apariencias. Nunca pone pretexto e incluso si él se enfrenta a alguien venenoso, va de frente. Así que para no se enfrentar a los entrevistadores, le dicen que hagan eso rápido. Esto, mucho texto, así que resumido. Los periodistas están, no, que si esto no es injusto, que los derechos humanos, que están golpeándolo, que también mencionan no, porque ¿cómo tú vas a hacer esto? Es un subjetivo, y el tipo le dice, papi, es subjetivo pero funciona, me la suda lo que tú digas. Y los derechos humanos, me la suda los derechos humanos de los criminales, porque si están sufriendo la gente buena, no me importa que ellos salgan golpeados con tal de que estos salgan bien. Y se quedó así, y termina diciéndole, padres, no tengan miedo, que mientras yo esté aquí no hay más víctimas. A eso pasamos, donde el prota dice que el tipo está loco, que se supone que él iba a aclarar las cosas para calmar las aguas, y lo que hizo fue declararle la guerra al mundo entero.
y se pregunta que cómo fue que alguien así se volvió congresista. Pero en eso llega Khan por la espalda y le pregunta que qué está diciendo, y por primera vez vemos en la cara del prota asustada. Así que, volteándolo ligeramente, le pregunta que cuándo llegó ahí mientras lo llama padre, y Khan le da una patada diciéndole que a quién carajo llama padre. En eso pasamos a un cementerio, donde se nos revela que Khan es suegro del prota, y la profesora asesinada hace varios años era su esposa. Ahí el prota le pregunta si acaso ella estaría de acuerdo con lo que están haciendo, pero Khan le dice que la venganza no es para los muertos, sino para los vivos que no soportan esa realidad. Por si acaso eso es todo. Solo he narrado 6 capítulos y podría narrar más, pero es que no quiero que sea por episodios, sino que sea por arcos. Y bueno, eso.